Muy buenos días, Dios les bendiga y me da mucho gusto saludarles. Espero se encuentren bien y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios en este espacio que tenemos para ello. Y vamos a orar para solicitar que Dios nos brinde entendimiento, sabiduría y que podamos aplicar en nuestras vidas todo lo que estemos aprendiendo. Gracias Dios, gracias por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, por todo lo que en nosotros estás haciendo todos los días, cada milagro, cada maravilla, por las vidas de quienes queremos y amamos y de aquellas personas que incluso nos pueden complicar nuestro día, porque aprendemos también. Gracias por todas aquellas personas que se encuentran a nuestro alrededor. Te damos muchas gracias. Te ruego en este día que nos ayudes a hacer conciencia de todos y cada uno de nuestros pecados, a seguir un camino en santidad, el único camino, seguir el camino que tú, Cristo, has definido para que recorramos y que precisamente tú eres el camino. Te pido que nos perdones por todo, todo lo que hagamos e incluso enséñanos a saber cuáles son esos pecados ocultos que tenemos y que no hemos hecho conciencia tal vez, que estamos dañando a una o varias personas o incluso hasta nosotros mismos, a nuestros seres queridos y amados por decisiones que nosotros creemos improcedentes o que no tienen trascendencia. Te pido que nos ayudes a tener un mejor entendimiento de tu palabra, que pueda expresarla correctamente, que podamos llegar a aplicarla, que seamos hacedores de tu palabra y no nos quedemos en escuchar de manera olvidadiza esa palabra tuya. Te pido que nos ayudes a hacer conciencia, a predicar el Evangelio a toda criatura y que podamos estar siempre siguiendo esos caminos que has determinado para nosotros. Te damos gracias hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 107, versículo 1. Salmos capítulo 107, versículo 1. Y dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Tenemos el inicio, un versículo lleno de gran sabiduría, y vamos con otros dos más, en los cuales nos dice que hay que alabar a Dios. Y eso lo hemos recalcado varias veces. Hay que alabar a Dios nuestro Señor. Hay que darle la gloria y la honra de todo lo que sucede en nuestra vida, incluso por las cosas negativas o que creemos aparentemente que pueden llegar a ser negativas, pero siempre tienen un trasfondo positivo y tarde o temprano Dios, si Él quiere, nos puede enseñar cuál es ese trasfondo y de qué manera podemos llegar a tener el entendimiento para hacer las cosas mejor e ir siempre conforme a su voluntad de ese lado. Y entonces tenemos después la parte de los redimidos que ha librado de los enemigos y pongámonos a pensar de cuántas personas, de cuántas situaciones, de cuántas enfermedades incluso Dios nos ha librado, de cuántas cuestiones difíciles eh, hemos estado saliendo avantes gracias a Dios. Y es una situación que tenemos que hacer una gran memoria porque nosotros
dentro de nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, podemos llegar a olvidar todo lo que Dios hace por nosotros, así como olvidamos incluso a veces lo que algunas personas hacen por nosotros. Y pues podemos estar en una dinámica o podemos ser víctimas de lo siguiente: alguien que está brindando siempre concesiones, apoyo, permiso, muchas cosas. Pero de repente en un momento se niega y ahora ya es el malo, ya es el que tiene, pues, no sé, el perverso, el que no quiere ayudar, el que se negó una vez y se olvidan de las otras cosas anteriores. Y nosotros con Dios somos de la misma manera. Podemos estar muy mal. Dios a veces coloca este tipo de situaciones en diferentes casos para hacernos aprender, pero a lo que voy es que algunas veces Dios coloca estas situaciones también para que podamos llegar a acercarnos a Él, que nos estamos alejando, que el pecado tiene pues sus consecuencias y que debemos acercarnos nuevamente por lo que estamos viviendo. Debemos de tener esa cercanía con Dios. Entonces, Dios pone también la solución de acuerdo con su voluntad. Una vez que nos acercamos a Él, empieza a correr la solución, si es esa la cuestión por la que nos estaba permitiendo que tuviéramos alguna tribulación, algún sufrimiento, algo difícil. Pero lo importante es que hacer memoria de todo lo malo que nos ha librado. Y después seguimos con la tercera parte o el tercer versículo en el que señala y que pone de manifiesto que no hay una cuestión étnica que sea, ¿cómo podríamos decir? Inmune prácticamente a todas las acciones que están realizando, como el Israel étnico, en el que, como he dicho anteriormente, cometen muchas situaciones que son reprobables y hay personas que por el simple hecho de ser Israel étnico le, pues, le alaban prácticamente y creen que todo lo que haga por el simple hecho de ser que en su momento étnicamente Dios eligió a ese pueblo, piensan que todo el tiempo va a seguir siendo así, sin importar las acciones que estén realizando o ejecutando. Y entonces aquí pone de manifiesto que también Israel, y hace referencia a que es espiritual, porque junta a varias personas de diferentes lados. Y dice así, en el 4: anduvieron perdidos por el desierto por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Y otra vez, hagamos memoria. Yo espero que podamos señalar cuál es el peor momento de nuestras vidas, pero en retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Que para este ejemplo esperemos en Dios que no sea este el momento más difícil que puedas estar experimentando. Y bueno, si no estás experimentando a tu consideración el momento más difícil de tu vida, podríamos decir que en alguna parte tuviste ese momento, esa situación, y haz memoria, haz conciencia cómo Dios te libró de ese mal momento. Y como he dicho antes, pueden ser momentos de pobreza más
fuerte que en otras situaciones, escasez de recursos, en momentos de tener problemas, de haber sufrido alguna enfermedad o algún accidente o tenido problemas con personas que pues son todavía más perversas que uno mismo incluso, porque hay que recordar que Dios dice que nadie es bueno, la palabra lo dice, lo expresa, y entonces hay que ponernos a pensar en qué momentos Dios nos ha librado de todos esos males, en qué momentos Dios nos ha alejado de esas situaciones difíciles. Y obviamente, para que tenga vigencia esto, no tenemos que estar buscando problemas con tal de demostrar que Dios nos va a librar de todos ellos. Tenemos que alejarnos de toda situación problemática y si en algún momento Dios considera dentro de las posibilidades humanas que tiene que hacer cuestiones imposibles para nosotros, bueno, Él en su santa voluntad lo va a poner en práctica. 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Entonces, cuando hace referencia al alma menesterosa, al alma hambrienta, ¿cómo podríamos decir que sacia? Obviamente, quien busca a Dios, quien busca establecer conexión a través de su palabra con Dios mismo, va a tener una nueva visión de las cosas. Dios puede que toque su corazón y eso nos va a generar mayor bienestar, porque hay veces que nuestras necesidades se pueden enfocar a algo físico, pero primeramente, como dice la palabra, tenemos que buscar del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Entonces, primero está la parte espiritual y después nos vamos a la parte física y mental. No podemos estar buscando recibir los beneficios de Dios sin antes buscar a Dios, porque eso sería buscar a Dios por interés. Yo quiero lo que Dios me da, pero no quiero estar con Dios. Eso es lo que inconscientemente podemos proyectar y por eso Dios no nos escucha, por eso Dios no mira hacia nosotros en el sentido de que pueda llegar a entrar en nuestro corazón, porque no queremos estar con Dios, sino queremos las cosas que Dios nos brinda. Y lamentablemente, muchas falsas iglesias empiezan a predicar este tipo de cuestiones. Yo he escuchado comentarios de iglesias en las que antes me congregaba, incluso llegan a decir personas que se congregan algunas veces en esas mismas iglesias o van al culto, que siempre se habla de cuestiones de dinero, que siempre se habla de cuestiones monetarias y prácticamente centran el dinero en, en el corazón, lo ponen en el núcleo de las prédicas de la alabanza, ponen el dinero como centro de todo. Y hay que recordar que la raíz de todos los males es amor, es el amor al dinero. Y lamentablemente son enseñados por personas que vienen incluso de más arriba, por autoridades que señalan que tienen algún apostolado incluso en, en este tipo de iglesias y congregaciones y empiezan a colocar el amor al dinero hacia las personas. Y ahí tenemos pastores explotadores que modifican la palabra, que manipulan a su conveniencia las cosas, que incluso
pueden llegar a no estar trabajando o a dejar sus ocupaciones porque prácticamente los está manteniendo esos creyentes en los pastores, no creyentes en Dios, por más que así lo manifiesten. Y bueno, cuando centran el dinero como punto principal de una prédica, estamos hablando de una doctrina que no es sana. Entonces, tenemos que buscar a Dios para que primero llene nuestra parte espiritual y luego nos vamos a lo subsecuente. 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Otra vez, personas necias, ¿de dónde Dios nos sacó? De la necedad extrema. Sentíamos posiblemente que no necesitábamos de nadie, que todo se encontraba en nosotros, que somos el único motor para que las cosas sucedan. Esa denominada ley de la atracción que nos enseña que estemos pensando repetidamente en algo para que se vuelva realidad en nuestra vida y empezamos a creer que todo se centra en nuestro pensamiento, que lo que pensemos o lo que digamos va a tener una repercusión positiva o incluso negativa. No digas que te va a pasar esto porque te va a pasar. No digas o di que pasa esto para que se manifieste. Y empezamos a ignorar el poder de Dios, empezamos a sentir o a creer falsamente que nosotros tenemos ese poder cuando no es así. Y empezamos a tener una serie de situaciones en las que nos atribuimos cuestiones mágicas, cuestiones más allá de lo tangible, ignoramos a Dios y resulta que no pasa ni una ni otra situación. No atraemos lo que queremos y no nos acercamos a Dios o nos mantenemos alejados. Entonces, este tipo de situaciones son lo que debemos de tomar en cuenta para evitar ese pensamiento a futuro. No tenemos el poder de manifestar nuestros pensamientos, no tenemos el poder de manifestar nuestras palabras. La gente lamentablemente piensa que nuestras palabras son mágicas y si repetimos algo nos va a suceder. Y posiblemente en la parte psicológica podríamos decir que si nosotros predicamos algo o hablamos de algo más que nada, nos pueda suceder por el simple hecho de que nos podemos programar para eso. Psicológicamente, si decimos no lo voy a lograr, a lo mejor puede haber una programación negativa, pero si Dios quiere que lo logremos, aunque digamos que no, es su voluntad y así será. Y en el segundo lugar, no podemos estar pensando o volviendo materiales las cosas del pensamiento. Sí, podemos, como dije, tener una actitud diferente para hacer las cosas y posiblemente por eso sucedan o no sucedan, pero no se vuelven nuestros pensamientos realidades o nuestras palabras. Eso es un principio de hechicería, de lo cual Dios aborrece, Dios reprueba. En esa parte de que lo que digamos se va a volver realidad, quiere decir que estamos hablando como de palabras mágicas. Entonces, hay que evitar ese tipo de situaciones y debemos seguir adelante con todo lo que es. Y bueno, dice, somos personas rebeldes, nos sacó, bueno, nos quebrantó Dios, nos acercamos a Él,
nos sacó de nuestras tinieblas en las que estábamos hundidos. Y en el 15 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y la verdad, podríamos decir con mucho miedo en nuestro corazón que podríamos considerar que no es bueno cuando le decimos a Dios que rompa nuestro corazón, que lo quiebre, que nos quebrante. Podemos decir, es que tengo miedo, es que yo no quiero que Dios me quebrante porque he sido muy rebelde y tengo problemas y eh, he hecho tantas cosas mal que si me quebranta Dios conforme a mis pecados voy a sufrir muchísimo. Pero un hecho que humanamente podríamos considerar triste, pero cierto también, es que se considera mejor que Dios nos quebrante y que nos acerquemos a Él, a que nunca nos quebrante y tengamos la perdición eterna, el juicio, el castigo eterno, donde la parte más tranquila de todas en ese juicio eterno es una de las peores que podríamos imaginar nosotros como humanos actualmente. Entonces, hay que evitar ese tipo de pensamientos en el que no necesitamos castigo, en el que no merecemos em, quebrantamiento, porque es mejor que sea aquí, en vida, a que sea en la eternidad. 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten como en el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y dice la palabra y decimos que todos nuestros caminos sin Dios no son fructíferos. Todo lo que podríamos decir, la parte científica, lo que podríamos decir, nuestras acciones, podemos llegar hasta el fin del mundo y no tener fruto y esfuerzo. Y personalmente he pasado ese tipo de situaciones también, en el que, obviamente, por no ser voluntad de Dios, uno pueda mover cielo, mar y tierra, y las cosas, si Dios dice que no, es no. Y podemos mover cielo, mar y tierra por otras personas, pero podemos incluso decir esas personas em, o que nos digan a nosotros, yo no te lo pedí. Entonces, no se trata solo en esta cuestión de estar bien con las personas. Primero hay que estar bien con Dios y después, si es posible, como dice la palabra, con todos los demás. Pero primero con Dios. Y podemos tener miles de caminos, podemos tener miles de metas, pero si Dios dice que no, es no. Y si Dios dice que nuestros procedimientos no van a dar fruto, tampoco. Pero si nosotros hacemos todo conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios está estableciendo, es más probable que en su voluntad Él lo permita. Entonces, 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaban la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y esta historia que está contando es de los que navegan
que miran toda la furia de Dios en las tormentas, en los mares, y quieren hacer diferentes cosas para aplacar esas tormentas y no pueden. En sus caminos, como dije, no se puede, pero claman a Dios. Dios les considera ese favor. Se calman las tormentas y se alegran. Los navegantes también. 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Entonces, muchas personas pueden decir, de las que les va muy bien, yo tengo mucho dinero, no necesito de Dios, yo tengo empresas, yo tengo em, familia, yo tengo muchas cosas, si se enferman pago a los mejores médicos, si tenemos una catástrofe, yo tengo mis refugios, yo tengo mis especialistas que me ayudan a sacar todo adelante, pero hay que tener en cuenta que si Dios dice, pueden caer grandes imperios incluso de la noche a la mañana. Entonces, no tenemos que refugiarnos en todo lo que es de nuestros medios o lo que es de medios, ¿cómo podríamos decir? Físicos. Tenemos que evitar ese tipo de situaciones, ese tipo de cuestiones y tenemos que enfocarnos solamente y primeramente a Dios por esto mismo, porque no hay refugio seguro, sino es que Dios lo brinda la fructífera cuestión, pero también de donde no hay nada puede levantar, puede volver fructificable una tierra, puede volver el agua en los desiertos, incluso si él quiere. Entonces, de todo a nada y de nada a todo, Dios tiene el poder, no debemos confiarnos en nuestros propios medios. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién sabe guardar estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Hay que enfocarnos a Dios. Los malos, mejor no, que no digan nada. Los que no son rectos de corazón, más bien, y los que sí son rectos, alaben a Dios. Ya eso es a lo que quiere llegar en este día. Vamos a hablar para concluir, pidiendo a Dios que nos libre de todos los males, pero empezando por nosotros mismos, de nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, nos enseñe a caminar con Él. Muchas gracias por este momento, Dios, por permitirnos estar nuevamente en tu presencia. Gracias por una semana más, por un día más. Muchas gracias por todo. Te pedimos en este día, en esta ocasión, que nos ayudes a tener comprensión de tu palabra, que la apliquemos, que la ejecutemos, que bendigas todo aspecto de nuestra vida, el trabajo, la economía, danos estabilidad laboral si es que no contamos con ella. Ayúdanos a que nos vaya bien, pero enfocados siempre a ti primero y luego a todo lo demás. Ayúdanos en todas las cuestiones, bendice los matrimonios, trátalos conforme a sus necesidades, sana a los que están enfermos, trabaja en los corazones de quienes no creen, para que crean en ti y les salves. Salva a todas las personas que se acerquen, que prediquemos, que nos libres de todo tipo de males, de aflicciones, de personas que nos puedan hacer daño o que quieran hacernos daño, que nos ayudes a seguir adelante y que nos libres de pecar, nos reveles nuestros pecados ocultos y que dejemos de pecar
en lo que sepamos que hacemos y en lo que no sepamos que hacemos, te ruego que nos ayudes a tener conciencia y a dejarlo de hacer. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga y seguimos, si Él quiere, compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.